Otro, Ezequiel, capítulo 29, y vamos a ir al versículo del 17 al 20. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada. Y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro, por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así dicho Jehová el Señor: he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá su despojo y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército por su trabajo con que sirvió contra ella. Le he dado la tierra de Egipto porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón y a nuestra mente. Que tu Espíritu Santo obre sobre cada vida. Que tu Espíritu Santo obre sobre cada corazón, Padre Santo. No permita que palabra de hombre salga de esta boca, sino que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos exhorte, Padre Santo, el que nos consuele y el que nos edifique. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios nos cuenta que en Ezequiel, que Dios le habló a Ezequiel, y directamente habló sobre el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor era el rey de Babilonia, ¿sí? Y él había trabajado para Dios, porque Dios fue el que le puso en su corazón y el que lo mandó a que destruyera Tiro, donde no dejaba a nadie vivo, donde tenía que destrozar todo, y donde tenía que prevalecer él contra Tiro. Dios se la entregó. Pero es aquí que dice que hubo un arduo trabajo, ¿sí? Para que te den una idea, porque nosotros leemos la palabra de Dios y parece que hoy la sintió, hoy hizo guerra y mañana la ganó. Pero para que te den una idea, el sitio de Babilonia, Nabucodonosor, a Tiro, duró 13-15 años. Usted imagínese todo ese tiempo haciendo campaña, todo ese tiempo sitiándola, todo ese tiempo atacándola, hasta que Tiro cayó. Y dice que la palabra de Dios dice que no tuvo premio, no tuvo nada de recompensa por haber atacado y haber destruido a Tiro. Y Tiro en ese momento era el centro de riquezas, era donde venían todas las naves, ¿sí? Por el río, por el mar, y negociaban en Tiro. Y había oros, había plata, había telas, sedas, todo tipo de riquezas, no comerciantes. Y si ustedes miran unos capítulos atrás, el rey de Tiro se glorificó él, diciendo que él había construido todo Tiro, que él había hecho todo lo que había en Tiro, lo había hecho él, y sin darle la gloria al Señor. Entonces no lo reconoció. Entonces utilizó al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, que ustedes saben que después de un tiempo, él también pasó lo mismo, se engrandeció, mirando todo lo que había en Babilonia, y dijo: yo he creado esto, ¿y qué pasó? Dios lo volvió en un día, perdió todo. Y lo volvió en un animal y lo dejó en el campo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes de lo que habla la palabra de Dios? Entonces, ese mismo Nabucodonosor Dios utilizó para su plan, para destruir Tiro. Pero es aquí que Dios, cuando vio que no tuvo recompensa, que no hubo nada, Dios le dijo: le voy a entregar Egipto, donde sí va a haber recompensa, donde sí va a saquear su tesoro y donde sí va a tener la paga por haber servido al Señor. Ahora, meditando en la palabra, podemos entender que Dios es su voluntad con quien quiere y como quiere. Vemos que Dios utilizó a un idólatra, a un pagano, que se ofrecía holocausto, que ofrecía incienso a sus dioses de Babilonia, donde en Babilonia se promovía la promiscuidad, se movía un montón de cosas que iban en contra de Dios. Pero Dios lo utilizó. Entonces lo que una vez uno tiene que empezar a meditar, que Dios utiliza el que quiere, no el que queremos nosotros. Porque a veces nosotros catalogamos que Dios lo puede usar o no lo puede usar. Y la palabra dice que Él no hace acepción de personas. Él utiliza a quien quiere.
Y dice en palabra que Él da misericordia al que quiere. Él hace misericordia con el que quiere, no con el que queremos nosotros. Y muchas veces nosotros queremos que haga misericordia con fulanito, meganito, pero Él no se lo merece. Él no está a la altura, Él no congrega, Él no está. ¿Por qué Dios hace misericordia? La pregunta sería, quizás hizo la voluntad de Dios sin saberlo. Porque acá el rey Nabucodonosor hizo la voluntad de Dios porque Él dice, Él me hizo un trabajo a mí. Y la palabra de Dios me dice a mí que Él pone tanto el querer como el hacer. No es que un día se levantó Nabucodonosor y dice, ay, a ver, ¿qué haces, muchachos? Y te van a conquistar tiro. Porque ahí hay plata, porque ahí tienen lo navegante, vamos a tener joya, vamos a ser los más de los más, y vamos a... No, Él no se levantó de él mismo pensando. Fue Dios que introdujo ese pensamiento, ese querer y hacer. Y Él, sin darse cuenta, obedeció la voz de Dios. E hizo lo que Dios quería que hiciera. Ahora, después viene como Dios entendió y supo. Imagínense que Isunardo tardó 13 años, 15 años sin y ganar tiro. O sea que hubo 13, 15 años batallas duras. Batallas donde parecía que quizás el primer mes, el segundo mes, el primer año, que nunca iba a caer tiro. Que siempre estaban atacando, que se consumían las reservas que tenían, comida, agua, que gastaban el dinero que tenían para mantener al ejército ahí. Y si ellos quizás siempre pensando en la recompensa, en el botín que iban a agarrar. Y ellos tuvieron 13 años, 15 años pensando que quizás no íbamos a llegar, que sí no iban a poder, pero había algo que los empujaba a seguir actuando. Y ese era Dios. Como a ti y a mí, Dios hasta el día de hoy nos sigue empujando a actuar. Lo que te quiero decir hoy, que tú para conquistar tienes que tener un largo trabajo. Nada va a ser fácil. Porque si fuera fácil, Dios estaría criando hijos malcriados. Quiero esto y ya lo tengo. Quiero lo otro y ya lo tengo. Dios tiene que glorificarte en tu vida y en mi vida, para que Él sea glorificado, y Él no comparte la gloria con nadie. El rey de Tiro se equivocó, Nabucodonosor después se equivocó. Esto es lo mismo cuando nosotros miramos nuestra casa y decimos, wow, ¿qué fue lo que hice? ¿Cómo lo hice? Con mi esfuerzo lo hice. Déjame decirte que si Dios no te da salud, no vas a hacer nada. Si no te da fuerza, no vas a poder levantar un ladrillo. Y si Dios no te dio los recursos para levantar tu casa, tú vivirías en el campo. Es así, o en la casa de mamá y papá. ¿Sí? No estarías vos en tu hogar, en tu casa. Lo mismo que esta casa la levantó Dios. Dios se glorificó. No éramos muchos, éramos poquitos. Y Dios multiplicaba, nos daba fuerza, nos levantaba. Años estando ahí atrás, años que no veíamos que esto se terminara, años que nosotros queríamos venir para acá porque Dios decía que este era el lugar. Dios había prometido que este era el lugar. Entonces, años trabajando y trabajando, hasta que Dios nos abrió la puerta y nos dio la victoria. Amén. En todo ese tiempo no desmayamos. Al contrario, ¿qué es lo que nos mantuvo de pie? La esperanza y la fe de ver este lugar y estar acá. La esperanza y la fe de que Dios se glorifique y nos lleve a tomar la posesión de la tierra prometida, como siempre le decíamos. Yo siempre digo, cruzamos el lugar chiquito para acá y cruzar para mí el Jordán. Pasamos de ahí para acá, a tomar posesión de qué? De la tierra, de la promesa que Dios nos dio. Ahora, cuando Israel cruzó el Jordán y tomó la tierra prometida, que se repartió según como Dios le había dicho a Moisés, como Moisés lo estableció. Llegaron, se hicieron la tienda, pusieron la cama paraguaya y miraban la tele y miraban por tele, no, estaban en el sol. Eso hacía el pueblo de Israel. Le decían a las vaquitas, vaya, pastoreo. No. Tuvieron guerra, tuvieron que conquistar, porque había pueblos y naciones que tenían que quitar, que estaban en ese lugar, y Dios había ya desechado. ¿Entiendes? Cuando nosotros llegamos a la tierra prometida, hay batalla que tiene que pelear. Hay guerra que usted tiene que pelear. Y como yo le digo siempre, el peor enemigo de uno no es Satanás y sus secuaces, sino somos nosotros mismos. Porque lo primero que hay que matar es esto, la carne. Lo primero que Dios te va a empezar a tocar es tu carne. Porque quiere glorificarse. Él quiere que entiendas que Él le manda y va a haber premio, va a haber botín, porque Dios galardona a aquellos que le buscan.
Y la palabra dice que Él honra a quienes le honran. Si tú buscas honra de Dios, tienes que honrarlo. Y cuando habla honra de Dios, si buscas metas, si quieres lograr cosas de la mano de Dios, tú tienes que honrarlo, buscarlo. Y creyendo que hay alguien que te escucha. Nabucodonosor entró, hizo la tarea que Dios le demandó, pero Dios vio el arduo trabajo y que no tuvo ganancia, no tuvo nada. Y la misericordia de Dios le dice al profeta: habla, porque yo le he entregado a Egipto. Pero no porque es un rey bueno, porque él hizo un trabajo que yo le demandé. Y no desfalleció y no corrió para atrás, sino siguió esos 13, 15 años, ¿sí? Estando ahí para llegar a la meta, hizo mi trabajo. Entonces yo le entrego a Egipto. Egipto era una potencia mundial. Egipto con sus carros, caballos, era temido. Egipto tenía riquezas. Hasta el día de hoy, usted vio que abren y tienen cosas de oro, hay muchas cosas que vemos en los museos. Hasta el día de hoy se preservan. Y hay un montón de tumbas que todavía no se encuentran. Eso era Egipto. Y sin embargo, Dios se le entregó a Nabucodonosor en premio, en pago a lo que él hizo por Dios, a lo que él terminó el trabajo con Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Iglesia, no desmayes. Hace un año que estás luchando, hace 5 años que no desmayes. Porque mire que a Josué le dijo: sé valiente y esforzado. Sé valiente y esfuérzate. Y después le dijo: te demando a que seas valiente y esforzado. Hay que ser valiente y esforzado para persistir. Hay que ser valiente y esforzado para vencer. Y la paga la vas a tener, porque hoy quizás no ves nada. Quizás no ves nada. No veo mejoría, no veo avance, no veo nada. Al contrario, la finanza se me va para atrás. Mis hijos se rebelan, pero sigue trabajando, sigue avanzando. Porque cuando tú le crees a Dios, Él es el que te va a premiar. Y te va a decir: por tu arduo trabajo, hoy hay paz en tu casa. Por tu arduo trabajo y confianza en mí, hoy tus hijos se empiezan a sujetar a ti. Por tu arduo trabajo, hoy te sano. Por tu arduo trabajo, hoy te abro las finanzas. Por tu arduo trabajo, hoy tienes el galardón que yo tengo preparado para ti. Pero muchas veces el Hijo de Dios flaquea. Muchas veces el Hijo de Dios descansa. Bueno, no llegué, ya está. Yo hasta acá llegué. Y la palabra de Dios te dice siempre que sigas avanzando, que no temas, que confíes, porque Él es el que va a venir con el galardón y te lo va a dar. Entonces nosotros tenemos que empezar a confiar en Dios. No importa si una batalla me lleva un día, meses o un año, o años. Lo importante es que yo siga trabajando para Dios. Lo importante es que yo siga creciendo en Dios, creciendo en su palabra. Usted sabe, por eso lo mando a leer siempre la Biblia, porque ahí están todos los secretos. Usted sabe que hay parte de liberaciones con la palabra, parte de sanidad con la palabra. Lo están enseñando, por eso sigo estudiando. Es que con la palabra se hace sanidad interior. Usted puede tener revelación del Espíritu, pero la revelación del Espíritu va acorde a la palabra. No va a haber una revelación del Espíritu que le diga algo que vaya en contra de la palabra. Entonces, yo no sé si a usted le ha pasado, para mí ha pasado muchas veces, cuando hay una situación, y uno por ahí le quiere dar un consejo, y por ahí dice una palabra, y dice: no sé de dónde es esto. Y después va la palabra de Dios. Si usted alguna vez la leyó, una vez la estudió, y el Espíritu Santo la guardó y la va a utilizar en el momento que tenga que utilizarla. Y usted va a dar una palabra de ciencia, una palabra que a la otra persona la va a llegar hasta liberar. Por eso muchas veces nos cansamos porque parece que hay todo palabra sí, porque la palabra es la que liberta. Amén. Jesús a mí me dice la palabra que conocería, ¿verdad? Y la verdad te va a hacer libre. ¿Qué verdad? La que sale de mi corazón, la que sale de mi mente, lo que yo estudié en la secundaria, en la primaria, no. Esta verdad. Esta verdad. Cuando tú te sientas abrumado, cuando tú te sientas que el largo trabajo no tiene, no veas las consecuencias, no veas los resultados, tú siempre
hay algo que Dios hace, no es mentiroso. La palabra de Dios dice que Él no es hombre para mentir y no tiene sobre variación. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. El tema es que a veces no estamos en el tiempo nosotros justos, no estamos en la madurez justa, no estamos trabajando para el Señor para recibir todavía esa bendición. Porque hay bendiciones que usted sabe que lo apartan de Dios. Hay bendiciones que nos llegan en el momento que no es justo, no preciso. Y eso a veces nos terminan apartando de Dios. Dios lo sabe. Dios sabe que muchas cosas quiero que nos cuesta y que nos podrían alejar de Él. Muchas veces nosotros pensamos que ya está, hemos vencido, pero no damos cuenta que esto sigue todos los días, año tras año. La pelea, la batalla dura hasta el día que Dios nos llame a su presencia. Y nosotros tenemos que siempre creerle a Él. ¿Amén? Amén. Isaías también habló en el capítulo 23, antes de Ezequiel, que se lamentaba por la ruina de Tiro, ya que era un centro comercial, ya de antemano, ya Dios venía avisando y diciendo qué iba a pasar con Tiro. Dios no hace planes al azar, Si usted piensa que Dios tenemos a alguien que dice, bueno, hoy me levanté con ganas, bueno, vos, fíjate qué vas a hacer. No. Dios ya tiene un programa diseñado de vida para cada uno de nosotros. Cada cosa que Dios hace, cada cosa que Dios promueve en tu vida, es para darte un empujoncito más a lo que Él tiene planeado, a lo que Él quiere de nuestra vida. Pero para poder llegar a eso, hay algo que hay que entender, que ya no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y ahí está el gran problema muchas veces nuestro, que queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, no la aceptamos muchas veces, consciente o inconscientemente. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros ver cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Porque nos damos cuenta que por ahí no estamos luchando contra demonios, sino estamos luchando contra el mismísimo Espíritu Santo. Y si usted quiere luchar contra el mismísimo Espíritu Santo, diga lo que le pasó a Pablo. ¿Qué le dijo de Jesús? Es duro darle. Es duro y duele. ¿Cuántas veces nos lastimamos y duele? Póngase una aguja y empieza a darse. A ver, y le diga, no te des porque te vas a lastimar. Y usted va y dice, duele. ¿Me entiende? Pero entonces no tenemos que estar presto, porque yo quiero conseguir bendición, yo quiero obtener bendición. ¿Usted no la quiere? Entonces hagamos lo que Dios quiere. Primero, no tiremos la toalla, porque así usted se vea derrotado, vencido. Eso es lo que Satanás quiere que usted crea. Porque cuando más sienta esa presencia de que más cerca está su triunfo, siga peleando y avance, no se quede. Pero como Dios no es deudor de nadie, nosotros le debemos cosas a Dios. Pero Dios, su inmensa misericordia, nos bendice. Y en su palabra está escrito en Hebreos capítulo 6, versículo 10, nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se olvida del trabajo que vos hiciste. Dios no se olvida las noches de lágrimas que tuviste. Dios no se olvida las veces que te aguantaste sin las columnas. A veces no te olvida los días de tristeza. Dios no se olvida los días que vos no querías ni levantarte para venir a su casa, pero decías, tengo que ir, porque tengo que servirle. Dios no se olvida las veces que tú te negaste para servirle a Él. No solo a Él, dice que a los santos somos nosotros. Usted es santo, yo soy santo. Dios no se olvida los servicios que usted le hizo a los hermanos y a las hermanas. Dios no se olvida los servicios que usted le hicieron a los siervos, a los pastores, apóstoles que han venido. Esos servicios Dios no se olvida. Dios no se olvida las noches que ha orado, intercediendo. Dios no se olvida las veces que usted se negó, que dejó sus cosas, aún a sus hijos, muchas veces por hacer la obra de Dios. Dios no se olvida. Dios lo tiene agarradito todo de su mano. Y cada día extiende su misericordia y su galardón a cada uno de ustedes y a mi vida. Porque Él es justo. Él es justo. Y Él quiere bendecir a su pueblo. Porque le dijo a Abraham, y esta es promesa para todos, te bendeciré
y tú serás de bendición. Tú estás destinado a ser bendecido por Dios. Tú estás destinado a bendecir. Y no estamos hablando de bendición solamente monetaria. Jesús dijo, aquel que le entrega un vaso de agua a alguno de estos pequeños lo está haciendo para mí. Y tendrá su bendición por haber entregado ese vaso de agua. Y el vaso de agua, el agua representa vida. Y la vida que nosotros damos es la palabra. Quizás usted se siente insignificante, pero al decirle solamente a él, Dios te ama, Dios te bendiga. Usted sabe cuando le dice que Dios te bendiga, está proclamando la bendición de Dios. Usted está diciendo que Dios te alcance, que el Espíritu Santo ore en ti, que rompa las maldiciones, que cuide tus entradas, que cuide tus salidas, que te bendiga donde vaya. Eso significa Dios te bendiga. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer, y eso, ¿sí?, es bendecir al otro. Pero muchas veces nos cansamos porque hacemos bien y cobramos mal. Muchas veces damos la mano, nos muerde la mano, el codo, el hombro. Muchas veces ayudamos, y en vez de recibir recíprocamente y no como uno está esperando, recibimos calumnias, humillaciones, hablar mal. Muchas veces recibimos eso, pero ahí donde en vez de amargarnos o ponernos mal o deprimirnos, mi palabra, mi Biblia por lo menos dice, si haces mal, hacer mal. Yo no sé qué dice su Biblia. ¿O acaso no dice no te canses de hacer el bien? ¿Acaso no dice vence el mal con el bien? Entonces ahí es donde empieza a renovarse nuestra mente. Ahí es donde empieza realmente el Espíritu Santo y dice, ahora sí entiendes. Yo no te dije no ayudes a él, yo no te dije nunca a quién sí, a quién no. Yo hago misericordia con quien quiero, cuando quiero y cómo quiero. Que mi sol sale tanto para el justo que para el injusto. Que la lluvia temprana sale para el justo o para el injusto. Porque Dios nunca hace acepción de personas. Y si tú algún día te cansas del Evangelio, te cansa de hacer su voluntad, acuérdate que el que galardona es Dios, no las personas. Porque tú te cansas, ¿sabes de qué? Por las personas. Por ir a un líder, por ir a un hermano, que quizás te contestaron mal, te hablaron mal, te pagaron mal. Pero ese no es Dios. Y cuando yo empiezo a recordar, el Espíritu Santo solo viene y me dice, acuérdate que el trigo tiene que crecer con la cizaña. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios salga a luz. A su tiempo, Él va a cegar la cizaña. Entonces tú no desmayes, tú avanza, tú sigas haciendo bien. Muere a tu pensamiento, muere a tu yo y empieza a hacer la voluntad de Dios, que es lo que nos va a llevar a la victoria siempre. Dios siempre paga al que trabaja para Él. Dice en Proverbio capítulo 19, versículo 17. Y escuche bien. 19, versículo 17. Dice la palabra de Dios: a Jehová presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Jehová da al que tiene la mano así. No al que tiene la mano así. Porque el que tiene la mano así va a pérdida, va a humillación, va a pobreza. Porque Dios te va a bendecir porque sabe que lo quiere para ti y Dios lo da para ti. Tú y yo somos canal de bendición. Mantener la mano siempre abierta significa que el canal no se corta. ¿Me entiende? A las personas le da ACV, inclusive infarto. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? No pensé que estaba diciendo.
Porque se tapa una vena, una arteria. Se cierra la arteria. Entonces el cúmulo y eso revienta. Espiritualmente lo mismo. Cuando tú cierras la mano, la vena donde corre la sangre, donde corre los ríos de agua viva, se empieza a chocar. Y eso empieza a expandirse y espiritualmente revienta. Y cuando reventamos, estamos alejados de Dios. Estamos muertos espiritualmente. Hemos dejado lo que Dios hizo en nuestras vidas para elegir hacer algo que es volver al mundo lo que éramos antes. Dios le dio el encargo a Nabucodonosor a Egipto, y Egipto representa el mundo. Y significa las fiestas paganas, significa la idolatría, significa la prostitución, significa todo lo que vende en el mundo: droga, alcohol, tabaquismo, todo. Tener el temor de Dios me hace a mí ponerme firme en el Evangelio, la roca que es Jesús. Porque si yo creo que voy a estar mejor yéndome del Evangelio, usted tiene que acordarse de lo que dijo Jesús: cuando alguien es libre, el demonio sale de esa casa. Anda por lugares secos, áridos. Pero como no encuentra nada, dice: voy a ver mi casa cómo está. Y va a ver a la persona, la que dice: ¡ay, qué linda que está esta casa! Dice: la han arreglado, la han barrido, la han adornado. Está preciosa, hermosa. A ver qué hay adentro. Vacía. ¿Vacía de quién? De Dios, del Espíritu Santo. Entonces ahí dice, mi claro empezó y dice: voy a buscar a 7 peores. 7 más fuertes que yo. Entonces, aquel que estaba en el mundo y fumaba, cuando vuelva al mundo no solo va a fumar, sino va a tomar. Va a haber cosas peores que va a hacer. Aunque él en su pensamiento yo estoy mal, estoy bien. Porque hasta eso hace el enemigo, transforma, ¿sí?, tu mente. Entonces tú dejaste de dar, dejaste de tener la mano abierta, dejaste de ver a Cristo y empezaste a ver a las personas. ¿Que en el Evangelio te van a lastimar? Sí. ¿Si a usted nunca lo lastimaron? A todos en alguna vez lo han lastimado. A todos alguna vez han hablado mal de nosotros. A todos alguna vez nos han calumniado, nos han despreciado, nos han separado. O nos han dicho: de acá de Dios no se habla, porque no queremos problemas. Sí, pareciera que estuviera hablando de política. O puedes escuchar en una reunión hablar de brujo, curandero, que la ruda en agosto, tomarla con caña primero para limpieza, para no sé qué, el palo borracho que prenden el humo para el aire. Eso está todo bien, lo aceptan. Pero cuando tú dices Cristo, chao, te cerraron la boca. No, que religioso. ¿Qué estás haciendo? Todos en algún momento fuimos marcados. Pero el único que nos puede limpiar y sanar es Cristo. El Espíritu Santo es el que está dispuesto. El tema es: tú estás dispuesto a pagar el precio. Porque Jesús dijo, hoy le damos la reunión ministerial, lo que costaba seguir a Cristo. Es tiempo, dinero, salud, todo lo dejamos en manos de Dios. Porque dice que no aborrece a padre, ni a madre, ni a hijos. Y no me siga a mí, no es digno de ser mi discípulo, dice. Y hablamos que aborrecer no significa dejar de amar, odiar o sino saber separar. Es mi mamá, es mis hijos, mi esposa, mi esposo. Pero la palabra de Dios es clara, que el primer mandamiento es amar a tu Dios con todo tu corazón y toda tu mente y entendimiento. Y el segundo es parecido al primero, dijo Jesús: amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo entrego mi corazón a Dios, el primer lugar va a estar Dios siempre. Mi esposa me lo dijo una vez, yo dije: o Dios o yo. Perdiste, no. Pero esas cosas, aunque parezcan duras y pareciera que el otro se va a enojar, Dios trata. Y yo le dije: si vas a ver que no me vas a vencer, no me voy. ¿De qué? Claro. Vos querés que me vaya, yo no me voy. Era terco también. Pero el que puso eso fue Dios, porque Dios tenía un propósito con mi vida. Dios tenía ya diseñado que llegáramos a los pastores, que llegáramos a donde estemos, pero el tema es, como yo le digo muchas veces: si usted ve que el camino suyo y el mío fue terrible, le voy a decir algo: llegar es fácil. Aunque haya caminado lo que haya caminado, el tema es mantenerse donde uno. Ahí es donde está el secreto.
A pesar de que yo en el camino, como tuvo Nabucodonosor, 13 años, 15 años sitiando, gastando recursos, día, noche de frío, noche de calor, quizás con hambre, con sed. El tema de nosotros también, para llegar a lo que Dios quiere, caminamos ese, pero llegamos no es fácil. A comparación de que cuando uno se tiene que mantener lugar donde Dios le dio. Porque ya no puede, ya no quiero, no puedo, no quiero saber, no. Si Dios te honró en un lugar, tú vas a tener que pelear con cosas mayores de lo que venías peleando. Y va a matar más tu carne. Porque el secreto es ese, matar tu carne, poner toda la carne en el asador, que se queme, que se cocine. Para que no haga lo que tu carne quiere, sino lo que el Espíritu quiere. La palabra de Dios dice que la carne va contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Entonces, lo que Dios quiere decirte hoy, yo no me olvidé del trabajo que vos hiciste. Yo no me olvidé de las lágrimas que derramaste cada vez que oraba. Yo no me olvidé del dolor que vos hiciste todo. Yo no me olvidé de las cosas que tú dejaste por mi trabajo, por hacer mi obra. Yo no me olvidé de nada de eso. Pero hace un tiempo vas a cosechar todo el arduo trabajo que hiciste hasta el día de hoy. No desmayes, no desesperes, porque te queda recibir el galardón que por creerle a Dios, que es lo que uno tiene para recibir. El premio, la bendición viene de Dios y no de los hombres y las mujeres. Eso lo tenemos que tener claro, porque a veces esperamos que el premio, el galardón venga del pastor, del líder, del hermano. No. El que te va a dar el premio, el galardón es Dios. No el hombre. Y cuando tu corazón y tu mente está puesto en el blanco que es Cristo Jesús, todo lo que pasa alrededor ya no te toca. ¿Por qué? Porque el trabajo que tú hiciste lo hiciste para Él. La palabra dice que hacer todo lo que hagamos que sea como si fuera para Dios. Es para Dios. Entonces, tu esperanza, tu fe, no está puesta en hombres o mujeres, está puesta en Dios. Y muchas veces Dios va a tocar a un impío para que sea instrumento de alcanzarte la bendición. No va a usar ni al pastor, no va a usar ni al líder, no va a usar ni al hermano de la iglesia. Y lo primero que nosotros decimos, la iglesia sabía que tenía hambre y no me iba a comer, tuvo que venir el brujo de al lado para darme de comer. Es lo primero que decimos, ¿dónde está la iglesia? Usted acuérdese que el que endurece el corazón, ¿no?, es Dios. Y como hablábamos hoy con los ministros, si usted quiere ver algo sobrenatural, tiene que dejar de caminar sobre lo natural para empezar a ver algo sobrenatural. Hacer algo que nunca hizo. Confiar en Dios a pesar de que la cuenta apriete, a pesar de que todos lo odien, a pesar de que tu hermano, usted confiar en Dios porque algo bueno está haciendo Dios. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que vas a hacer conmigo? ¿Para qué esta prueba? Y cuando vea que usted no pueda más, acuérdese que dice la palabra de Dios, esta leve tribulación, o sea que hay cosas peores, esta leve tribulación pasará y un mayor peso de gloria vendrá sobre ti y sobre mí. Y el mayor peso de gloria tiene precio. ¿Tiene precio? Es morir nosotros, a nosotros mismos, para que viva Cristo en nosotros. Pablo decía, mira que hay que hacer esa afirmación, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pablo ya no había voluntad de él, de hombre, sino que era la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios y recibir el premio de Dios hay que ser obediente a lo que Dios me demanda. Por eso habíamos puesto en jóvenes, creo que lo vieron en el video, de una hermana que puso que usted vio que se estaba autofilmando, ¿sí? ¿Y qué decía? Me dicen rara. ¿No? Más o menos así decía, me dicen rara. Porque una chica tan linda está sola, pero no entiende que yo estoy esperando a Dios. Oro a Dios para que me mande ese siervo. Porque no sea, digo así porque no me acuerdo exactamente. Porque no sea cosa que elija yo, lo que venga, que yo quiera, sea un dolor de cabeza toda mi vida. ¿Entiendes? Te van a llamar raro, te van a llamar religioso, te van a llamar cualquier cosa el enemigo para desviarte y quitarte del camino.
Te van a decir, no te quiere nadie. Pero Él dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, así con todo Él me va a recoger. Tú no necesitas que te quiera yo, que te ame. Tú lo que necesitas es saber que Dios te ama. Y que Dios va a poner a gente que tiene el poder para Diga su nombre. Tienes que entender esto, que el amor viene de parte de Dios. Que el que te llamó a estar acá es Dios. Que tú no naciste conmigo ni vas a morir conmigo. Aunque parezca duro. Tú dependes de Dios. Cuando digo esto significa que no porque yo diga, tenés que estar porque yo te llamé, yo no te llamé, yo no hice nada. El que hizo todo fue Dios. Todo fue Dios. O usted piensa que cuando usted le predica a alguien, la gente acepta a Cristo, fue usted. Que usted tiene una gran labia, que tiene un gran poder, que tiene la unción, la presencia, usted no lo hizo cambiar. No, usted no hizo nada, usted lo que dijo fue como una voz con nosotros. ¿Qué vas a hacer? Y el Espíritu Santo solo empieza a mover su boca. Y hablarle y decirle de las cosas como Dios quiere, como Dios quiere, lo que Dios quiere de usted. Quiero que es Dios. Los otros días fui a hacerme los estudios y había una persona que cuidaba auto. Cuando dejé el auto no había nadie. Y cuando veo que hay una mujer que va, que viene. Y le digo, ¿vos estás cuidando el auto? ¿Vos cuidas los autos? Enseguida se vino, sí, no, pero mire, no, que yo no, es mi trabajo, yo no estoy diciendo nada. Sí. No, porque acá enfrente hay un jardín, ya me pararon, me dijeron de todo. Una señora que estacionaba la camioneta me dijo de todo, que era una chorra, que estaba pispeando para ver cuándo dejaban los autos para robar. Y yo vengo a trabajar. No. Está bien, yo te creo. A mí me queda más seguro que venga alguien y diga, estamos cuidando los autos y que no haya nadie. Digo, pero la gente está mal, no entiende. Y como uno, ¿sí? Y como ustedes, estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos negar quién nos guía, no podemos negar quién nos mueve. Terminamos predicando. Pero yo soy católico, yo no te hablo de religión. Yo te hablo de reconocer a Cristo como tu Dios y Salvador. Amén. Yo no te vengo a vender una religión. Yo te vengo a decir quién te salvó. Amén. Y tú mereces reconocerlo como tu Dios y Salvador. Hizo una oración de fe, oramos por ella, se llama Alejandra, tiene 5 nietos, me contó de los nietos. Estuvimos hablando tanto que en un momento digo, mirá, te tengo que dejar porque me tengo que ir a trabajar, ya llego de tarde. Pero nos pasa cuando empezamos a hablar de Dios, las horas empiezan a pasar volando, los minutos vuelan. Pero porque Dios, hay algo que se enciende en nosotros. Y empezamos a hablar hasta con los codos. Y cuando lo vemos, pasó 1 hora, pasó 2, pasó 3. Aquí hicimos reunión de hombres con un solo hombre. Y nos quedamos hablando de Dios, empezamos a las 8 y a las 12 de la noche. Cuando miramos el reloj por mirar, dijimos. Claro, empezamos a pasar las cosas de Dios. Empezamos a hablar de lo que Dios hizo en mi vida, lo que Dios hizo en su vida y lo que va a hacer. Y que cuando quisimos acordar, habían pasado 4 años, no cuenta. Ahora es así. Nos quedamos hablando cuando tú empiezas a hablar de Dios. Cuando tú empiezas a proclamar el nombre de Cristo. No hay nada que te detenga. No hay nada que pueda detenerte. Y cuando tú terminas de predicar y hablar de Dios, tú sientes una paz, un gozo y una alegría que no es fácil de escribir. Por eso, hacer la obra de Dios, te vienen todas las bendiciones que Dios tiene para vos. Tu paz, tu tranquilidad, tu sanidad del alma. Porque tú puedes estar enfermo en el cuerpo, pero sano en el alma. Y acá hay gente enferma que tiene enfermedad y pasa que como es con Cristo no se asemeja con la gente del mundo que pasa enfermedades. Nosotros hemos pasado por operación, pero la recuperación es mucho más rápida que alguien común, que alguien que no tiene a Cristo. Dios permite, sí lo permite. Por algo lo permite. Quizás para perder los miedos, quizás para demostrarte que yo estoy con vos, tranquilo. Empecé a confiar más. Cuando a veces nosotros pensamos confiamos y resulta cuando pasa una situación lo primero hacemos nos damos cuenta que no confiamos. Claro, que la confianza pasa por un mero oración, nada más. Pero confiar en Dios nos lleva a cuando Dios empieza a probar la confianza y la fe de uno es en el momento adverso. Nada cuando sale todo bien. No cuando tenés plata en los bolsillos, cuando tenés plata en el banco, cuando te vas de vacaciones. La fe se prueba.
momentos adversos. Si tú le crees a Dios, le vas a creer las malas. Porque en la buena todo glorificamos a Dios. Te doy gracias a Dios por esto, gracias por el $1.000.000, gracias porque tocaste al presidente de Estados Unidos, voy a Estados Unidos, Miami, dos meses. Oh, qué grande que es Dios. Pero cuando no tengas plata en los bolsillos, vas a seguir diciendo qué grande que es Dios. Cuando una noche no tengas para comer, te vas a seguir diciendo qué grande que es Dios. Cuando vengan a golpearte la puerta, me debe la cuota de la frazada. Y no tengas para pagar. En vez de esconderte bajo la cama, tendrás que dar la cara y decirle, mira, también vas a glorificar a Dios. Porque ahí está la fe, la verdadera fe. Esa es adoración a Dios. Cuando no tengas ganas de servir, lo vas a seguir sirviendo. Porque un verdadero adorador lo hace con ganas y ganas. Porque sabe a quién sirve y para quién le sirve. Ahí está el secreto. Es doblegarnos a la voluntad de Dios. Las veces que hemos venido los hombres a trabajar un domingo sin nada. Es la verdad, levantarse temprano un domingo y decir, ay, qué lindo que está, calor, frío, el invierno. Y no da ni venido acá, bendiciones, bendiciones. Y resulta que empezás a trabajar, el Espíritu Santo empieza a orar y terminás matándote de risa, terminás hablando, terminás haciendo más de lo que tenías que hacer y más temprano terminás. Y cuando terminás, te bañás, te sientas en tu casa reposando así. Terminás con un gozo y una alegría, porque pudiste hacer lo que Dios te mandó a hacer. Cuando tú creas que eso sale y que hace las cosas y que sale bien, acuérdate de lo que Jesús dijo. Cuando tú hagas algo, lo hagas. Cuando termine de hacerlo, di, siervo inútil soy, que hice lo que me demandó hacer. A ti y a mí, Dios nos va a hacer cosas. Pero Dios no dijo, porque Jesús no decía para condenar, que es un inútil. No. Jesús decía eso para que te des cuenta que el que mueve todo es Dios. Su Espíritu Santo. Y cuando Dios quiere obrar en ti, te voy a decir, no hay nada que lo detenga. Te vas a esconder al fondo de la mar, y ahí va a estar el Espíritu Santo. Te vas a quedar con cama, y ahí va a estar el Espíritu Santo. Te vas a querer esconder en una cueva, y ahí va a estar el Espíritu Santo. Hablándote, hasta que tú digas, Señor, acá estoy. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y te vas a querer matar por el tiempo que perdiste. Porque vas a decir, como decimos todos, ¿por qué no le hice caso antes? ¿Por qué no le hice caso antes? Hay tanto golpe en la pared que no hubiese evitado. Hay tanto camino que no hubiese pasado. Y dimos la vuelta tan grande para terminar en el mismo lugar. Un círculo tan grande para terminar en el lugar que Dios quería que estemos. Entonces te voy a decir algo, Dios nunca perdió una guerra. Dios nunca perdió una batalla. Y tú te levantas en contra de Dios, te doy el pronóstico final. Vas a perder. Entonces es mejor reconocerlo, darle la gloria a Él y decir, acá estoy. Nabucodonosor era un hombre del mundo que no conocía a Dios y no valoraba a Dios, y él idolatraba a sus ídolos y hacía lo que quería, también se creía a Dios, pero obedeció a Dios. Hizo la voluntad del Padre, aún sin saberlo, y el Padre lo bendijo. Imagínense ustedes conociendo a Dios, haciendo su voluntad, ¿cómo va a ser su bendición? Peleen, no sé qué. Y más en estos mundos modernos, que no es la humanidad. Hoy estamos en el mundo donde la palabra de Dios se cumple, a los malos llaman bueno y a los buenos llaman malo. ¿Cuánto más debemos pelear? ¿Cuánto más debemos velar? ¿Cuánta más aceite debo poner en la lámpara para que no se agote nuestra luz y se apague? Satanás está empeñado contra los hijos de Dios porque sabe que no tiene mucho tiempo. Y hay algo que te voy a decir que siempre lo digo. Cuando tú eres especial para Dios, te vuelve muy especial para Satanás. Tengan cuidado. No se la crean. Y porque hagamos ganado alguna batalla ya. No. Eso es estar vigilante hasta el día que. Y la hora que Dios diga, bueno, vamos. Ahora te toca descansar. Ahora te toca entrar al reino de los cielos. Ahora pasas al descanso de tu Señor. Hasta ese día nosotros tenemos que velar.
trabajar, pelear la buena batalla de la fe, como decía Pablo. ¿Me entiende, iglesia? Ponte de pie donde está. La iglesia es un faro que alumbra el camino y este mundo.